Bueno, buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos otra vez a Lo Doy Porque Quiero. Bienvenido Marquiño. Hace rato no te veía. Hoy tenemos a Catherine Viera y su combo, porque veo que son bastantes y que ella presentará a cada una de las personas pues, con el título más largo que he tenido Yo Lo Doy Porque Quiero, yo creo. Se llama El Cuidado, aquí lo tienen, el cuidado de la vida en nuestras huellas, lectura del territorio en la gestión de riesgo de desastre. Casi no lo digo ayer. Entonces, las tenemos a ellas, que todas son mujeres. Bienvenidas. No, ¿dónde? Ah, no te vi, parce. No, él llegó después. No, él llegó después. Qué pena. Él llegó después, él no lo había visto. Bueno, y presentando lo que hay esta semana, la última sesión de Lo Doy Porque Quiero del mes, es alguien que ya tuvimos, que se llama Alexander Rocha, con transformismo y bacanal, alegre mutación global, apenas para esto. Él es psicólogo y escritor, listo. Entonces, eso es lo que tenemos el martes. Ya a partir del martes tenemos la nueva programación de noviembre, que ya está llena, está muy buena. Ya les llegará el afiche y yo voy a brindar pues con las niñas y el caballero. Salud y bienvenidos todos y ustedes. Bueno, buenas noches, mi nombre es Paola Arias, profesora en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, y esta noche pues hemos venido como un grupo. En realidad vinimos poquitos, es un grupo de 40 personas de distintas disciplinas que estamos avanzando como en este proceso que se llama la Red Social de Monitoreo para Alertas Tempranas. Este es un proyecto que surgió desde Corantioquia, que es la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, que tiene jurisdicción en 80 municipios del departamento. En el año 2009, 2010, incluso el 2011, no sé si ustedes recuerdan que tuvimos una temporada invernal bastante fuerte. Ocurrió lo de la Gabriela en Bello y en todo el país en general se presentaron grandes desastres por motivo de los excesos de lluvia. ¿Qué ocurrió en esa temporada invernal tan fuerte? Lo que ocurrió fue que se evidenció una crisis institucional severa. Las comunidades no estaban preparadas para afrontar todo lo que esto significaba, no estaba preparada ni organizada tampoco como para afrontar los desastres, y la institucionalidad tampoco estaba preparada para todo eso. Entonces, a raíz de eso surge este proyecto. Más o menos como contándoles de dónde salió todo esto, a finales del año 2010, el gobierno emite un decreto en el que dice que la gestión del riesgo es responsabilidad de las corporaciones autónomas regionales. Entonces, desde Corantioquia se formula este proyecto que lo que pretende hacer es trabajar en la gestión del riesgo, dándole empoderamiento a las comunidades para que sepan manejar también entonces todas estas situaciones. Y en ese proceso entonces entra la Universidad de Antioquia. ¿Qué es lo que queremos hacer en este proceso? Básicamente, como dice el título de la presentación, que es más como un conversatorio que queremos desarrollar alrededor del cuidado de la vida. Cómo podemos cuidar entre unos y otros nuestras vidas y cómo podemos generar una red social. Que en este caso el motivo, pues, y como digamos en el texto de la red social, es monitorear las lluvias y monitorear el nivel de los ríos. Entonces, en el año pasado, a finales del año pasado, surge este proyecto en octubre, en el cual, como les dije, estamos participando 40 personas desde la Universidad de Antioquia, antropólogos, trabajadores sociales, sociólogos, ingenieros, comunicadores sociales, un grupo interdisciplinario que de alguna manera también ha tratado de ser transdisciplinario. Y la pregunta que nos queremos hacer es cómo atender el riesgo, pero cómo atenderlo no solamente pensando desde la emergencia o el desastre, que es lo que típicamente se ha hecho en este país, atender la emergencia, sino cómo lo podemos hacer enfocándonos en la vulnerabilidad. Porque nosotros estamos en riesgo no solamente porque haya una amenaza física, porque haya una montaña que se puede venir o porque haya un río que se pueda desbordar,
sino porque estamos en condiciones que nos hacen vulnerables a sufrir estragos por esos eventos físicos. Y eso es como la apuesta pues desde Corantioquia y la universidad en este proyecto. Y es trabajar en la vulnerabilidad, entender por qué somos vulnerables y cómo podemos reducir esa vulnerabilidad. Por eso entonces ahí tenemos un equipo interdisciplinario tan complejo, una interacción que tampoco ha sido sencilla, el poder establecer lenguajes comunes, el poner a la ingeniería. Algo que olvidé mencionar es que este proyecto está siendo trabajado desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, con una fuerte contribución de las áreas sociales y de la comunicación social. Y encontrar lenguajes comunes ha sido toda una tarea que estamos constantemente construyendo. O sea, el que incluso lleguemos como a darnos cuenta que tenemos formas muy distintas de pensar y de ver las cosas y cómo podemos converger a un objetivo común. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en este proyecto. ¿Cómo podemos conocer la amenaza física desde lo geológico, el clima? El clima es, digamos, como el contexto general de este proyecto. Yo personalmente he trabajado en las áreas del clima y es la razón por la cual estoy en este proceso, como tratando de ver otras formas en las que el monitoreo se pueda apropiar. Los saberes, digamos, científicos han sido siempre como muy de pequeños sectores. Por ejemplo, hablar de mediciones de lluvia o de mediciones de los ríos siempre ha sido como algo que ha sido como más objeto de las universidades. Pero ¿por qué no las personas, cualquier persona del común pueda encargarse de eso? En este proceso hemos evidenciado, y yo creo pues que de pronto aquí en la ciudad, al ser como tan urbanistas, tan citadinos, hemos perdido una conexión con la naturaleza. La idea aquí, de hecho, la reflexión alrededor de esto es el que podamos como generar esa duda de que finalmente necesitamos reconectarnos a la naturaleza. Este monitoreo que estamos entonces pretendiendo abordar en el proyecto es un monitoreo en el que las comunidades se van a encargar de medir la lluvia y que ellos entiendan, llovió determinada cantidad, eso puede ser algo peligroso o no puede ser algo peligroso para las condiciones en las que yo vivo. Y en ese sentido también le estamos apuntando al entender por qué ocupamos el territorio que ocupamos en la forma en que lo hacemos. Aquí hay un trabajo fuerte que se está desarrollando alrededor de la historia de ocupación. Muchas veces se dice, no, claro, pero es que si viven al lado de la quebrada, ¿cómo no? Pues no les va a pasar lo que les pasa y tendemos a culpabilizar alguna parte de la población. Pero no nos preguntamos por qué ellos están ahí al lado de la quebrada y por qué están invadiendo esos terrenos que son, digamos, de la naturaleza, ¿cierto? ¿Cómo nos relacionamos con el entorno? Muchas veces olvidamos que nosotros somos parte del entorno. Vemos a la naturaleza como un otro externo del cual nosotros no somos parte. Y esa fractura es la que genera también que se intensifiquen esas vulnerabilidades. ¿Sos de la parte de ingeniería o sos de la parte de ingeniería? Soy de la ingeniería civil. Entonces es como esto, por ejemplo aquí tenemos algunos compañeros del grupo, tenemos a Agustín, que es antropólogo, Jenny también antropóloga, tenemos a Angélica, que es antropóloga, Lina, que es como una mezcla bien interesante porque es ingeniera civil, pero hizo casi toda la carrera de sociología. Entonces imagínense como esa mezcla. Está Catherine, que es de politóloga y ha trabajado también mucho el periodismo y la parte de comunicación, y Sara, que es un poco como el recorrido que yo también he seguido, que es de la ingeniería civil, pero que luego estudió las áreas del clima, de las ciencias atmosféricas y de las ciencias de la tierra. Y asimismo tenemos una gran cantidad, digamos, de mezclas pues, en este proceso, en donde todos nos estamos uniendo para tratar entonces de entender por qué somos vulnerables y cómo podemos reducir esas condiciones de vulnerabilidad. Ya ahorita más adelante como que podemos hablar de más como hallazgos que hemos encontrado en el proyecto, pero dado que ese es un público como tan citadino, la idea también es preguntarnos y de lo que nosotros hacemos, aquí yo me veo bien, muy segura, cómo estoy afectando a los otros. O sea, cómo una ciudad como esta puede también tener afectaciones enormes en zonas rurales, cómo desconocemos las dinámicas que nosotros generamos, que nosotros imponemos al hacer parte también de un sistema económico, en la forma en la que consumimos, cómo lo hacemos.
Entonces esa es como más la idea, más allá como de contarles así todo el proyecto y lo que estamos haciendo, es sobre todo como generar esa reflexión, porque eso es lo que hemos querido hacer en este proceso. Como les digo, estamos en 80 municipios de Antioquia, trabajando con población como de distintos cortes. Estamos trabajando con miembros de las alcaldías, de los bomberos, de la defensa civil, líderes comunitarios, profesores docentes de instituciones educativas rurales, trabajando también con ingenieros, gente de muy distinto perfil, como de muy distintas formaciones, llevando también como esta reflexión, es el poder entender entonces por qué estamos en las condiciones que estamos y cómo podemos unirnos unos a otros para cuidar de la vida, alrededor de este pretexto que es precisamente el monitoreo. Como si yo mido la lluvia, que de pronto es algo que muchos no se han preguntado, no nos hemos preguntado qué significa que llueva una cantidad, y será que si llueve aquí, en otro lugar ocurre algo. Eso es lo que estamos tratando de tejer en este proceso en conjunto con las comunidades. Entonces, como que antes de hablar como de más del proceso, queremos es como iniciar esto más como un conversatorio, como les decía, generar esa reflexión precisamente sobre cuál es nuestro rol también como habitantes de la gran ciudad, que puede generar esos efectos en otros lugares. Entonces, Lina nos va aquí. Ah, pero si había gentecita. No, queremos... Allá la columna me tapaba la gente. No, queríamos hacer un conversatorio muy básico para conocer ustedes cómo se sienten aquí en la gran ciudad respecto de muchos consumos y cosas que recibimos acá. Entonces, quería preguntarles, por ejemplo, si saben de dónde viene el agua que beben, el agua que consumen en sus viviendas. ¿Sabemos? El agua que llega a las casas, que bebemos, ¿sabemos de dónde viene? Ayer dijeron, ¿de dónde era? Ayer dijeron. La mayoría viene de San Félix, ¿cómo se llama? La Elvira, ¿cómo se llama? Belmira. Elvira, sí. ¿Y qué es Belmira? ¿Qué hay en Belmira? ¿Qué hay en Belmira? Por acá dicen que una represa. ¿Qué hay en Belmira? Nacimiento de agua. Un páramo. Un páramo. Pero no solo en Belmira, realmente el páramo tiene zona en distintos municipios como San José de la Montaña, Entre Ríos. Tiene una zona de amortiguamiento, que es lo que le ponen a las zonas que se denominan de conservación alrededor, y alcanza algunos municipios de Occidente, donde el compañero Agustín está trabajando el proceso de la red social de monitoreo, y hay otros compañeros, Yondairo Zapata y ahorita Santiago Díaz, ellos están en el proceso del norte, pero es toda una región, o sea, realmente es todo el altiplano, y no solo es ese páramo, sino todas las cuencas abastecedoras de allí para acá. No es una represa, es decir, es un sistema ecosistémico y social muy complejo y que difícilmente tenemos en cuenta, ¿cierto? La represa termina siendo una técnica que se instaura para poder hacer un aprovechamiento de ese tipo. Yo lo dije como lo que representaría, pero yo estaba allá y sé que es todo el área es muy grande. Muy bien. ¿Alguien conoce Belmira de los demás que están acá? En Belmira sucede algo muy interesante, y es que la gente se siente, en estos momentos hay un proceso en el que ellos quieren una compensación por estar dándonos tanta agua como nos dan. Nosotros no pagamos ninguna compensación a la gente de Belmira. En la Escuela de Planeación Urbano Regional en la Nacional han estudiado las huellas ecológicas, por eso tenemos este nombre acá, las huellas ecológicas de esta gran metrópoli en las zonas rurales aledañas. Ese es un ejemplo, recibimos el agua, pero es como si nada. Cuando vamos a turistear allá, no necesariamente reconocemos eso que hay ahí, quiénes están ahí. Algunos dicen, no, es que es muy difícil porque aquí no hay restaurantes, pero la gente se va en buses de alguna caja de compensación, llevan la coca, y esas son economías que tienen mucha dependencia en estos momentos por transformaciones muy fuertes que ha habido ya en los últimos años, y con más intensidad con la presencia de Colanta, por ejemplo.
y digamos los procesos de tenencia de la tierra, las economías son muy frágiles. Entonces es bueno también que cuando nos vamos de turismo pensemos un poco en eso, o sea, cómo llegar a interactuar. Otra pregunta, ¿hacia dónde se van las basuras que producimos? Se iban hacia la Curva Armadas, pero ya se van hacia A Don Matías. ¿En qué parte de Don Matías? No, eso sí no lo sé. ¿Cómo viven allá? ¿Han salido de paseo como de hacia el norte del Valle de Aburrá? Qué buenas preguntas, parce. No, No, es importante que pensemos esto, o sea, pensar que la huella de uno no es solo esa huella que queda sobre la arena, sino, y además nosotros que somos una aglomeración no tan grande, ¿cierto? Hay aglomeraciones urbanas enormes, pero pensemos, bueno, es en no importa, vamos a empezar a especular, porque es que vamos a ponernos en los zapatos del otro, es algo que hemos intentado hacer en este proceso, y no es fácil porque nosotras mismas y nosotros estamos pensando eso, o sea, porque es como sociedad, o sea, no es que los esté señalando aquí, consumidores. Pero, don Matías, cuando vamos saliendo por Barbosa, ¿ustedes no han notado que se encuentran en el camino unos carros desagradables? Pues cuando ya uno va saliendo, ¿lo han notado? ¿Y qué más se ve? ¿Qué más se ve en esa parte del Valle de Aburrá, en el cielo? ¿Lo han notado? ¿Qué? Gallinazos. Entonces usted ya sabe, si recuerda dónde están los gallinazos, ya sabe dónde está ese relleno sanitario enorme de la pradera. La pradera es una vereda de Don Matías, donde había campesinos con minifundios que fueron reubicados en una zona que ahora parece un barrio muy urbano. Es cerquita, o sea, usted lo puede mirar en Google Earth, busca. No. Esta vereda está muy lejos del casco urbano de Don Matías. Es una dinámica completamente distinta. El asunto del desarrollo y del desarrollo urbano en torno a estas grandes metrópolis genera cosas que uno no alcanza a conocer. Nosotros incluso hemos hecho la reflexión a partir de los objetos. Ya les cuento más cositas de Don Matías, que es un caso importante. Pero si pensamos así como estamos pensando con el agua, con las basuras, lo que vertimos al río Medellín, ahorita hablamos de eso también, y pensamos en lo que se genera con cualquier objeto que tenemos, ¿cierto? No es un asunto como moralizante, porque también esa es una cosa que hemos pensado, ¿cierto? No es que entonces todo el consumo resulta siendo malo, no es un asunto de lo bueno o malo, sino de la conciencia realmente. Y a través de la conciencia, ¿qué es lo que podemos lograr como colectivos? Porque no nos pensamos como colectivos o nos pensamos como unos colectivos muy reducidos y no entendemos esas dinámicas de lo ambiental. Entonces sigamos con Don Matías. Allá conocí campesinos pues que se fueron a vivir ya no en las tierras, porque es que además valorar una tierra que es medianamente productiva, ustedes han comprado tierra en zona rural, saben que eso no vale mucho, sino es muy productiva, pero esa tierra para un campesino representa toda la vida y representa lo que se le hereda a los hijos. Y entonces hay un señor que no se quiso reubicar en ese barrio y ese señor vive a 100 metros de ese basura. A 100 metros vive. Y la razón por la que no se fue para allá es que le tocaba cambiar una tierra de varias cuadras por una casita y él tiene varios hijos. Entonces, ¿el qué va a hacer? ¿Dónde va a comprar tierra? Ese es un solo caso, porque ni qué decir de los niños que están en las escuelas, y que es una cosa que hemos también pensado mucho de la educación ambiental, que no puede ser enseñarnos que nosotros reciclemos, parece que ese fuera el problema más grave, y que ellos reciclen, y en los PRAE, en los programas ambientales escolares, a los niños en la pradera les enseñan a reciclar, y nosotros les botamos allá miles de toneladas de basura diaria. Esa es parte de una huella enorme. Bueno, entonces, ¿a dónde se va? Tercera pregunta, ¿a dónde se van lo que desechamos en el río Medellín? ¿O qué botamos en el río Medellín? ¿Qué se va en el río Medellín? ¿Ustedes qué dicen? Yo quiero decir algo, pero no tiene que ver con la pregunta. No importa. ¿Cierto? Y es que me parece impresionante que, por ejemplo, haya unas leyes específicas para retiros de quebradas o ríos y todas estas cosas, o nacimientos, ¿cierto? Que haya retiros
pero por ejemplo para los basureros no. Pues como Retiros. sí, como retiros normativos, para que la gente conozca que pues como que a cierto rango del basurero no se puede vivir. Espacios que se paran como lindero de arte. Pero ¿tú crees que eso lo debe saber la gente o lo tiene que saber la empresa que hace el No proyecto? lo tiene que saber la gente. Lo que pasa es que el señor ya vivía ahí. Es que el que llegó fue el relleno sanitario. O sea, el retiro debería ser para el relleno, no para el relleno. El retiro, es decir, El man debería exigir que no se le ponga sobre alrededor de su vida. No, es que que no tenga el retiro. Claro, por eso como yo soy dueño de esta tierra, ¿verdad? Que a más de 1 kilómetro no me pueden poner debería existir una ley contraria al retiro. sí, porque hay un principio que rige para responder tu pregunta de manera muy general con esa normatividad y con cualquier otra normatividad ambiental. El que contamina paga. No es que el que quiera contaminar debe ser precavido, eso también está en la ley, pero ese es el que menos se cumple, el principio de precaución. No es que haya precaución, no. Lo que está reglamentado es que el que contamina pague, entonces siempre habrá una manera de pagar y no necesariamente pues considerando todos esos, lo que llama la economía ambiental, costos ambientales, que para nosotros es la devastación de un tejido social, la devastación de ecosistemas y de posibilidades de medios de subsistencia, ¿sí? Entonces, como eso es posible y la política ambiental está formulada bajo el marco del desarrollo sostenible que en la misma lógica que están planteando solo logra resolver a través de instrumentos económicos la crisis ambiental, que no solo es de los ríos y las basuras y los bosques, sino de esta forma de relacionarnos y de cómo los proyectos de desarrollo se instauran en un lugar. Esa es una generalidad. Hay autoridades ambientales. En el Valle de Aburrá hay una autoridad ambiental que otorga la licencia, es para quienes estamos haciendo este proyecto en la universidad, pero aún así el licenciamiento es un proceso complejísimo, el licenciamiento ambiental, porque detrás de estas cosas hay intereses y además, ¿qué hace Medellín si no aprueban la licencia? ¿Para dónde se va a llevar ese basurero? Una campaña muy buena y agresiva sería que nos devolvieran, o sea, que nuestra propia basura la tuviéramos que tener ahí en la casa, entonces nos vamos a dar cuenta de eso que representa. Porque entonces el asunto no tanto es de reciclaje, sino que cuando uno va y ve esos volúmenes allá, uno dice, es que estoy consumiendo demasiado, ¿cierto? O sea, esto es demasiado para desechar. Con el río Porce, con el río Medellín, que luego se convierte en Porce, y estoy dando datos que los profesores que les comenté en la Nacional han estudiado, como Luis Carlos Agudelo, que ha sido como el que me ha enseñado este tipo de cosas, y ellos han investigado en muchas tesis esas huellas ecológicas del Valle de Aburrá, pero lo contamos en el sentido pedagógico de qué es lo que estamos invitando a reflexionar, porque eso tiene unas incidencias en este sentido. Entonces, dado que él nos cuenta, la materia orgánica se va 100 metros aguas abajo de Medellín. 100 metros aguas abajo quiere decir... La respuesta a la pregunta es que lo estamos chutando a otro lado. Lo chutamos a todos los ríos que siguen de ahí para allá, que eso se convierte en el mismo río Porce, luego Nechí, luego al Cauca, luego al Magdalena y al mar. 100 kilómetros aguas abajo quiere decir que uno mide 100 kilómetros por la corriente del río, baja y hasta allá llega la materia la porquería pues de materia orgánica que se llama. Pero los metales, otro tipo de contaminación llega hasta el mar. Bueno, ese digamos que el panorama es tremendo, pero además ese no es un panorama nuevo. Uno pensaba, bueno, no es solo de las aglomeraciones urbanas, es que hemos tenido una lógica de ocupación del territorio, lógica de valoración de la naturaleza, separada de nosotros mismos, pero además del otro. Pensémoslo desde los procesos de colonización, y tenemos un video para que miremos eso muy cortico, que es el de Age of Stupid. Es acá. Es un fragmentico muy pequeño de un documental. La cámara, mano. Y yo me conozco. Es un fragmento muy pequeño que nos presentó un profe, Carlos, el de Educación Ambiental del Grupo de Pensamiento. ¡Bajo! Bueno, se llama La Era de la Estupidez, lo pueden buscar en YouTube. Vamos a ver un fragmento muy chiquitico.
como para que veamos lo inteligentes que somos como civilización. No, este no. Age of Stupid. El Age of Stupid, sí. Ese, sí. Desde el principio, Espérate, yo le cuadro sonido acá y lo lanzamos igual. Ya. Pero dame un segundo. Pues pasó para el otro lado. Lying in our houses, they burn them off. Even the old men and women, the ones that are blind, they burn them off. Even the old men and women, the ones that are blind. Human history is littered with the corpses of people who had stuff worth stealing. Animals. Water. Shiny things. Fertile land. Spices. Nutmeg slice. Tea? But when it came to stuff worth pinching, one continent had it all. Ivory, copper, cotton, rubber, wood, tin, gold, diamonds, and people. As cheap energy, slaves were unbeatable until a less troublesome energy source was discovered and a new era began. Human numbers increased 5 times over, and with each person wanting more and more stuff, oil became the resource worth fighting for all around the world. ¿Cómo se llama? Yo quiero ver todo. Es un documental que se llama La Era de la Estupidez. Nutmeg ¿Qué piensan de ese video? But when it came to stuff worth pinching, one Siendo más continent had it específicos. Sí, no, es interesante saber qué pensamos sobre ese tipo de cosas que además nos confrontan con una historia aprendida u olvidada que tenemos. As cheap energy, slaves were unbeatable until a less troublesome energy source was discovered and a new era Ese asunto de que began. nos multiplicamos por 5. Human numbers increased 5 times over, and with each person Por wanting 5 more más el and tamaño de more los stuff, carros. oil became the resource worth fighting for all around the ¿Qué otra world. cosa les impacta? Incluso que no les guste. Impacta como estas cosas, impacta el grado y el punto hasta el que llegan para involucrarlo a uno en eso. O sea, es demasiado, se van hasta la educación y lo más básico de la educación, se van hasta el pensamiento y lo más básico del pensamiento, se van hasta la comunicación y lo más básico de la comunicación, para que uno entre en ese juego. Es más, es muy difícil salir. Así vos no quieras, tenés por algún lado, entras ahí, porque la sociedad está montada sobre eso. A mí eso es lo que me impacta, es demasiado, es una cosa que Se siente abarca. como una sin salida también. Sí, es como agobiante, sí, pero salida sí hay, pues yo, hasta cierto punto, es que a veces uno cree que está afuera, es que juegan así, uno cree que está afuera y no, estás adentro igual, ¿no? Deja de pensar bobadas, ahí estás. Sí, pues eso ¿Qué es como más? un agobio.
¿Qué más? Como la banalidad de las cosas, de lo que lleva todo eso, o sea, el oro, algo que en algún momento es preciado, pero que es un capricho o algo muy relevante. ¿Qué tipo de vida sostiene eso? ¿Qué tipo? Capricho. Las cosas igualmente maravillosas, pero que siguen estando ahí, pues solo entonces la minería hoy. En algún momento fueron así y en el siguiente momento ya no tienen ninguna importancia, pero ¿cuántos murieron o qué se hizo para eso? Eso es importante. Es que miren que uno se detiene un momentico a pensarlo, inmediatamente empieza a ver muchos zapatos en los que se puede poner de otros que estaban ahí en esa cadena y que normalmente no los estamos teniendo en cuenta. ¿Tú ibas a decir algo de la minería? Que ese mismo tipo de caprichos aparecen hoy con la minería, pues, o con la energía, pues Pescadero y Tuango es para taquearse de energía y ser un país muy rico y venderle a otros países, pero no es una cosa que sirva para nada, pues, tapar el Cauca es solo hacer rico a los más ricos, pues, que ya van a tener más energía para vender a otras cosas. ¿Y sabemos de pronto de alguno de los impactos de ese proyecto, del que está mencionando? No, yo te quería preguntar, ¿afecta ese páramo? Pues porque no es tan cerca, pero San José de la Montaña limita con la misma parte de Sabanalarga y Sabanalarga sí va a ser un municipio muy afectado. Eso es importante porque mira que en las experiencias que tenemos trabajando con comunidades en los porces donde hay varias hidroeléctricas, la gente sí menciona cambios profundos que difícilmente ha podido demostrar científicamente. Una de las cosas que hemos querido es que este tipo de monitoreo, que la gente es la que lo tiene y lo hace, lo trata de analizar y lo trata de, la palabra no nos gusta, de empoderar interactuando como con otras personas en su lugar, es que empiecen a tener evidencias, pero ya no sabemos cómo tener evidencias de lo que ya pasó. ¿Qué pasó? Por ejemplo, en Gómez Plata, la gente dice, en Gómez Plata, Guadalupe y Carolina mencionan que el clima ha cambiado. Y tenemos entre esos tres municipios y a la otra margen, Amalfi y Yolombó, tenemos serias transformaciones en términos, por ejemplo, de la producción, que podría ser una evidencia. ¿Qué pasa? El café se produce a ciertas alturas y temperaturas. Ellos, con el transcurso del tiempo y de una hidroeléctrica tras otra, tuvieron que empezar a bajar los cultivos porque el clima se enfrió demasiado. Entonces era más frío a cierta altura, bajarlo un poquito para volver a donde se produce el café. Y en Gómez Plata, finalmente la producción decayó casi por completo, pero además la presencia de esas instituciones que agencian este tipo de proyectos termina siendo muy nociva para las iniciativas comunitarias, y Gómez Plata tiene ahora ha tenido durante tantas décadas una incidencia tan fuerte, Carolina del Príncipe también tan fuerte, que hay una dependencia enorme con este tipo de empresas, en términos económicos, sociales, incluso ideológicamente, ¿cierto? Es una cosa supremamente poderosa. Yo, desde mi opinión, que tan bueno aquí, pues como que desde mi opinión, para mí todo, pues ahí todo está conectado, pero cuando uno ya se va a las historias de vida, yo he conocido gente en Santa Rosa de Osos, campesinos de veredas, que como son mano de obra calificada, están categorizados así y no tienen empleo, o la producción de leche realmente no es una cosa que sustente muy bien la economía de las personas, entonces se han ido a trabajar a Hidroituango, desde Santa Rosa de Osos, a trabajar en unas condiciones complicadas, y la gente que es mano de obra no calificada en esos municipios como Toledo, Ituango y demás, migrando a conseguir empleo en obras, en trabajos como ser agricultor, y no son agricultores, por ejemplo. Lo que eso puede generar es difícil de dimensionar en este momento, pero les puedo asegurar, porque lo conozco, no está incluido en un estudio de impacto ambiental. Y les estoy hablando de lo menos peor, pues, por decirlo de alguna manera. Pero además, en términos ecosistémicos y de lo climático, Pau les puede explicar, o sea, y Sara, las implicaciones del clima, seguramente está todo conectado, es decir, ustedes saben hasta dónde va a llegar la inundación de esa hidroeléctrica. ¿Hasta dónde va a llegar?
Otra pregunta de esos pases, tan sencillo. Hasta Santa Fe de Antioquia, que todos lo conocemos. Pero la distancia que yo no sé cuántos en kilómetros, pero realmente fue bastante. Entonces, como para cerrar ahí, como ya entramos a Santa Fe de Antioquia, ustedes van a pasear a Santa Fe. ¿Les gusta? Yo poco, pero... ¿Les gusta? ¿Ustedes van? ¿Conocen Santa Fe de Antioquia? Ese man va cada rato. No a Santa Fe, a San Jerónimo. A San Jerónimo, a Sopetrán, Sí, sí. ¿conocen? Sí, sí. Allá tenemos parte del trabajo, en esos municipios están Jenny y Agustín justamente haciendo pues como su labor directa con los grupos. Nosotros, ¿por qué hablamos? Pongamos el titulito que mientras pasamos a conectar esto con el de la presentación para que quienes lo estén viendo y ustedes también lo recuerden. Porque estamos hablando de nuestras huellas, ¿cierto? Porque el cuidado de la vida en nuestras huellas. La forma como nos recreamos, de donde el municipio, el que administra el acueducto toma el agua, donde depositan los desechos, todo este tipo de cosas habla de la huella que generamos. Pero entonces la última preguntita, ¿de dónde viene el café que se toma? Pero de pronto compran de varias marcas, pues, ¿de dónde viene el café que se toman, que nos tomamos esta mañanita? La mayoría de Caldas. De Caldas. Escuché que lo traen de El afuera. suroeste no. Del suroeste de Antioquia. ¿De afuera de dónde? Yo escuché que en Perú. Sí, que En era Perú limpio de traen Perú. mucho café. ¿De dónde más? De Córdoba, de Nariño. Bueno, Colombia es un país sumamente cafetero, pero ciertamente la región más próxima que tenemos es el suroeste, pero claro, hay todo el eje cafetero, todas las zonas donde está ese ¿cómo es que se llama eso? Como esas condiciones térmicas y demás. Tanto en Santa Fe de Antioquia, en Sopetrán y en San Jerónimo, por cuenta del turismo, hemos encontrado un montón de impactos, porque el asunto es que hay mucha agua, y mucha agua subterránea, poca superficial, pero cuando llega el momento pues de afluencia de muchos turistas, los acueductos de las personas que viven allá, el agua se agota muchísimo más rápido. Solo, por ejemplo, ese detalle habla muy fuertemente. Si ustedes han paseado, conocen la vía vieja, o sea, no la del túnel que ya nos conduce súper rápido a las casas de recreo y demás que tenemos allá. Por la otra vía uno puede observar otro tipo de ruralidad y puede observar desde arriba, desde más alto en la montaña, las parcelaciones enormes que generan una transformación tremenda en cuánto cuesta el suelo, un campesino de qué se sostiene, pues sí, pasar de ser agricultor o no sé qué otro tipo de actividades a ser la persona del aseo en un lugar de estos. El cuidado de la vida de nuestras huellas tiene que ver con que pensemos el territorio que habitamos, pero el que habitamos tocando de manera inmediata como el que tocamos sin tocarlo directamente. Todas este tipo de cosas que les estoy mencionando genera condiciones inseguras para la gente vivir en sus territorios, y eso es parte de lo que queremos. Pensamos, y la invitación del proyecto y de lo que Paola les empezó contando es: monitoreemos. Y el monitoreo no es solo medir la lluvia, la cantidad de lluvia, que ahorita ellas van a hablar de eso, o medir el nivel en las quebradas, sino que estemos atentos, ¿cierto? O sea, por dónde es que andamos, con quién nos encontramos. Si yo conozco el suroeste, si yo paseo ahorita y vuelvo en 5 años, ¿qué cambios estoy viendo realmente? Es que la verdad, todo el mundo debería saber las respuestas a esas preguntas que están haciendo. Deberíamos saberlas. Saber la respuesta a esas preguntas. De hecho, en estos procesos de educación ambiental donde yo he estado, la gente dice, sí, pero entonces allá en Medellín, ¿qué están haciendo? Y digamos que algo. Pero cuando vemos los procesos participativos en lo ambiental acá, vemos que son líderes que tienen mucha dificultad de acceder a las decisiones. Cuando tomamos decisiones sobre los gobernantes, pero no solo esa, sino de cómo se dan un montón de otros procesos a los que normalmente les damos la espalda,
de desarrollo urbano y demás, estamos desconociendo este tipo de cosas. No es sencillo porque nos implica una transformación. En mi opinión, lo político se ha deslegitimado históricamente por distintas razones, entre ellas la lógica del narcotráfico que nos puso a todos como locos a querer un montón de cosas, quizás, o entre ellas el poder tan concentrado y repartido entre algunos, y eso tiene unas incidencias muy profundas en las comunidades donde yo he trabajado, donde hemos trabajado algunos. Monitorear es una invitación que les hacemos, estar atentos y atentas a lo que estamos consumiendo, a dónde estamos viviendo, a dónde vamos a pasear, donde todo ese tipo de cosas, que estemos atentos a quiénes están ahí, cuál es la historia de la gente probablemente que está ahí, qué cosas se está viviendo en relación con esas situaciones que imponen esta gran ciudad en mucha parte del departamento con más intensidad y en muchas partes del mundo a través de lo que ya comentábamos. Les recomiendo mucho el video de la historia de las cosas, que es muy popular, pero hay que verlo. Y claro, el libro salió. El libro, es que es el libro y el video. Y el video dura 21 minutos y en 21 minutos, ¿realmente qué podemos hacer con eso? Pueden surgir alternativas, ¿cierto? Annie Leonard tiene uno sobre el agua embotellada y uno sobre los cosméticos, conozco yo. Son varios, los pueden buscar. O sea, ella primero, o sea, toda su investigación se redujo al video de la historia de las cosas. Después de la historia de las cosas, como la investigación fue tan grande que está en el libro, sacó varios videitos, pero lo más bueno es vérselos todos, o sea, verse los que ella hizo y los que son en contra. Porque los que son en contra también dicen de todo este asunto, porque claro, cada uno tiene un video en contra. La historia de las cosas tiene un video en contra de la historia de las cosas. La historia del agua embotellada tiene una historia en contra del agua embotellada, es súper. O sea, todo ese cuento que hay ahí es súper bueno. Muy bien. Pero ver lo que es en contra también, para ver esa mentalidad que hay detrás, que es muy teso y tratan de hacerlo en contra, pero uno, pues yo no sé, yo que eso, como que lo veo y yo veo los que son en contra y uno dice, pero estos manes cómo dicen esto. Y cada video de Annie Leonard tiene un video en contra, cada uno. Es muy teso toda la situación, muy bacana. Sí, paseando por la ruralidad de Colombia, muy cerquita nos damos cuenta que ella tiene la razón, es profundamente la razón. Yo tengo una pregunta al respecto, sí, ya que lo mencionan, porque yo la iba a hacer, pues no sabía que le iban a mencionar, pero sí la quiero hacer. Ella dice que ella al final del video, y yo lo he pensado mucho y lo he dicho mucho, y es como, pues, como a los amigos, pues obviamente, y es como la cosa ese del ciclo cerrado, ¿sí o qué? O sea, el problema está en cómo se hacen las cosas, no en el recicle, eso ayuda, pero el problema real está en yo cómo hago las cosas, ¿sí o qué? ¿Han encontrado ejemplos de eso acá? Alguien que haga cosas de ciclo cerrado, o alguien que esté pensando o buscando el ciclo, ¿sí o qué? Como el ciclo cerrado de productos o de cosas. Justamente en la escuela ambiental, ahorita un compañero de Sara y de Paola, Juan Camilo Villegas, está estudiando la huella hídrica que está relacionada con eso. Lo que les digo en la Escuela de Planeación Urbano Regional, muy rico que inviten a este profesor que les digo, Luis Carlos Agudelo. Yo pienso que es de muy poco interés ese tema, realmente son pocos los que se interesan, por eso es es poco común que estemos hablando de eso. Hay otro profesor en la Facultad de Minas, Sergio Lopera, que está estudiando desde la economía ecológica y la termodinámica la entropía de la fabricación de ciertos productos. Entropía es como una energía en creciente desorden que se genera a partir de la producción de ciertas cosas. Esas son como las experiencias que yo conozco. En lo social hay todo lo que quieran. Hay un ejemplo, yo usted no te dije alguna vez, hay una bolsa de mercado industrial de desechos. O sea, que cuando una empresa tiene un desecho, por ejemplo, le sobra una viruta de metal en una bolsa donde la pone, porque es como a nivel industrial, o sea, le sobran 500 toneladas de viruta de metal. Resulta pues que hay alguien que las puede necesitar. Entonces me parece como o sea, no puede ser el ciclo. No, pero es un juego bueno también. Pero es una reutilización. Los residuos los podemos usar acá. O sea, no puede ser el círculo completo.
completo, pero es una forma de... Y además que es industrial, pues que yo creo que era lo que ocupaba, ¿no? El asunto digamos, una cosa es conocer los datos y otra cosa es yo pensarme cómo estoy habitando este planeta, y eso solo nosotros hemos pensado que es un asunto más del corazón, realmente sobre cómo nos sentimos hermanados o no, y eso es muy difícil. Nosotros nos encontramos con muchas dificultades como comunidades, como sociedad. Lo que ha caracterizado nuestra historia es una dificultad enorme en comprender la diferencia, y creo que todos estamos un poco marcados por eso. Y cuando eso es otro tema, y porque ya quiero que pasemos a lo otro porque nos trae una cosa muy bonita. Pero entonces, y aunque no haya tiempo para conversar sobre eso, un video de 4 minutos acerca de una visión distinta, el de refugiados en su propio suelo. Y pasamos a ver las otras formas de monitoreo que son muy próximas y que nos pueden ayudar a estar atentos. ¿Cuál es? Refugiados en su propio suelo. Es muy bueno porque en este video ustedes pueden ver otra visión, es distintico, uno se siente ahí como diferente, pero creo que hay mucho que aprender ahí. ¿Ellos cuándo? Ya. ¿Cuándo? Ya, dime Cuando quieras. hoy. ¿Sí salió? Sí. Nos hablan de un hombre que tenía un pedazo de una viña, pero que tenía más que la tierra, más que la viña, se tenía él mismo allí en ese territorio. Un rey, al ver los frutos, pero no eran los frutos de la tierra en sí, eran los frutos del trabajo de un hombre que ama la tierra, eran los frutos del trabajo de un hombre que le había dedicado su vida, en sus gotas de sudor, eran gotas de gozo, porque estaba trabajando de él, porque se estaba trabajando de él mismo. Yo soy moreno, yo no soy el negro, yo soy moreno. Somos personas que somos la naturaleza misma allí implantada. Somos personas que amamos esta tierra, amamos cada pedazo que pisamos. Somos personas que somos de la tierra, somos la tierra misma. Mírame muchacho, mírame muchacha, que voy de pie. Que yo te viene, que yo personas como el rey y como los reyes que tenemos en nuestros tiempos han agotado, han terminado la tierra porque el principio no la valoraron como nosotros la hemos valorado desde siempre.
necesitan y ven necesario lo que a nosotros nos queda y nos queda en la vida, en nuestro territorio, y nos queda la vida en cada planta que está a nuestro alrededor, porque cada planta es nuestra propia vida, como nosotros somos la vida de ellos. Somos uno con la naturaleza. Puedo vender mi tierra, porque mi tierra son mis padres, porque mi tierra es mi familia, porque mi tierra es mi madre. Cada fruto que ahí está implantado soy yo mismo. Y vamos mirando, después que salgamos aquí, es la entrada para un día. Digamos, de reflexión en torno a el Plan Puebla-Panamá, que es un proyecto, macroproyecto para buena parte del Caribe y el Pacífico de estos países del sur. Entonces, son un conjunto de megaproyectos, ese es un recontra megaproyecto, pues, y ellos están reflexionando como desde su lugar, su identidad, su vínculo con la tierra, sus posibilidades de sostenerse en ese territorio, pero digamos que siempre esas demandas externas generan esas presiones tan tremendas y condiciones de riesgo. Y tanto los desastres en términos como de deslizamientos, avenidas torrenciales, inundaciones asociados con esos fenómenos, los desastres asociados con esos fenómenos, como otro tipo de cosas como que se acabó el agua o que toda el agua que hay está contaminada, o la deforestación, todo este tipo de procesos que socialmente y culturalmente tienen tantas implicaciones, se ven agudizados por estas lógicas que hemos visto en los dos videos y que estamos conversando. Digamos que la propuesta es monitoreemos, sensibilicémonos y que no sea distinto, porque finalmente si nos desconectamos de los ciclos de la vida, cierto, la vida cómo ocurre, cierto, no sabemos en qué parte de Medellín llueve más, si todo el mundo tiene acceso a agua. Todo ese tipo de cosas hacen parte del monitoreo que puede ser interesante y les digo afectivamente, más allá que cualquier otra cosa. ¿Cómo empezamos a estar atentos a eso? Nos van a contar en este momento cosas muy sencillas que podemos empezar a hacer y digamos también que entendamos el clima, cómo entra a jugar aquí un papel importante. Eso también es vital, eso nos relaciona también mucho. Bueno, entonces, pues como lo veníamos diciendo, digamos que aquí como el pretexto, la razón por la cual vamos conformando poco a poco, pues queremos que se vaya conformando poco a poco esa red social es alrededor del monitoreo. Pero para eso también hay que entender como si cosas que son muy sencillas, que están día a día ahí y que muchas veces olvidamos o incluso hasta cierto punto, lo paso yo, lo pasas tú, desconocemos para la siguiente. Y es que es el Señor Sol finalmente el que rige cómo es la vida y el que rige también cómo es el movimiento del agua. Algo pues un detalle como importante que se nos olvidó mencionar es que este proyecto busca conformar una red social de monitoreo
pero no como ante cualquier tipo de evento, sino ante avenidas torrenciales, movimientos en masa e inundaciones, porque como les digo, pues surgió como en esa coyuntura de esa temporada invernal tan fuerte en el año 2010, que además ocurrió agravada por el fenómeno de la niña, del que muchos escuchan, se habla mucho también de cambio climático, entonces como también un poco tener esas herramientas para escuchar mejor pues lo que nos dicen. Entonces como que lo primero pues yo creo que hay como que tratar de observar y de entender es cómo el sol es esa fuerza, ese motor que genera el ciclo hidrológico. O sea, cómo podemos tener agua que se evapora, que después se precipita, por qué tenemos vientos que llevan nubes de un lugar a otro y lo que se evapora en un lugar no necesariamente llueve ahí mismo, sino que llueve lejos. O sea, el 80% de la lluvia que cae sobre el continente viene de los océanos. Nosotros acá en Medellín no estamos cercanos a un océano, ¿cierto? Tenemos una cantidad de humedad que llega a este país por medio de los vientos que transportan humedades del Amazonas y también desde los océanos Atlántico y Pacífico. Entonces el hecho de que ese sea un sistema en el que la Tierra está a una distancia particular del Sol y que tenga una conformación particular es la que permite que tengamos en la Tierra vida y que tengamos también el agua en sus tres estados de la materia, porque es el único planeta en el que está en estado líquido, sólido y gaseoso. Entonces, como que dos cosas muy sencillas, pero que son bien importantes, sobre todo esta, que no sé por qué se desconfiguró. Sí. El asunto, sencillo, rotación de la Tierra alrededor de su propio eje da origen a que tengamos el día y la noche. Pero algo que olvidamos, sobre todo nosotros aquí estando en los trópicos, que recibimos radiación solar, más o menos la misma radiación del sol durante el año, que tenemos exceso de agua, que no tenemos esa evidencia de las estaciones, nosotros siempre tenemos como condiciones más o menos constantes. Olvidamos también de lo importante que es este movimiento de la Tierra alrededor del Sol. El profesor Miguel Monsalve, ya es profesor jubilado de la Universidad Nacional, habla de esto como la danza del Sol. Y es una danza que nosotros podemos también observar aquí mismo en la ciudad y cualquier persona podría hacerlo. Y es el hecho de que la Tierra tiene unas condiciones particulares. Lo primero es que el eje de la Tierra no es así, está inclinado un poquito, más o menos 23 grados inclinado en este momento, pero esa inclinación no es constante, cambia, cada miles de años está cambiando de un poquitico, como entre 21 y 23 grados. No suena mucho esa inclinación, pero esa inclinación alrededor de su propio eje es la que genera que tengamos las condiciones climáticas que tenemos en el planeta. Otra cosa es que la Tierra está trasladándose por esta órbita elíptica, pero esa órbita tampoco está constante durante los años. Cada también miles de años va cambiando, unas veces se hace más circular, otras veces se hace más alargada. Y eso lo que va a implicar es que vamos a tener cambios en la energía que nos llega del Sol y que podamos tener incluso épocas en las que el planeta está con gran parte de su superficie cubierta de nieve. Estamos hablando de las eras glaciales. En este momento estamos en una era interglacial, no percibimos eso porque a la escala humana no logramos percibir eso. Quién sabe si logremos perdurar acá como para poder aprender como de esos cambios. Pero el asunto aquí también es entender entonces que el sol no sale por el mismo lado todos los días, que hay unas veces que sale por un lado, va cambiando también nuestra proyección. De la sombra nosotros podemos ver muchas cosas. Ahora aquí Gabo, este mes, pues, perdóname, hubo una charla este mes, ya la memoria me falla, pero al principio de este mes hubo una charla de precisamente lo que estás diciendo, o sea, de ver el sol a partir de la sombra, cómo se mueve. Exactamente, exacto. O sea, si no lo conocen, ahorita hablamos para contactarlos, porque además le encanta que la gente conozca eso y es muy bonito. No, y es como entender cómo esa posición del sol también tiene que ver en que, porque a nosotros nos llueve, ¿cuáles son las épocas en que a nosotros nos llueve? Cuando estamos en lo que llamamos invierno, ¿en qué épocas del año? En septiembre, octubre. Estamos en lluvia, son abril, solamente abril lluvias mil. Abril lluvias mil, ¿cierto?
Tenemos dos épocas de lluvia al año que llamamos invierno, marzo, abril, mayo más o menos, y septiembre, octubre, noviembre. ¿Qué pasa por allá para las vacaciones de mitad de año y las vacaciones de final de año? ¿Cómo son más o menos las condiciones por acá? Sin plata. Sin plata, además, yo creo que todo el año, básicamente, pero además en términos como de la cantidad de lluvia, esa época es la que llamamos verano, ¿cierto? Sí, poca. Exacto, es menos lluvia, esa es la otra cosa, siempre nos llueve, afortunadamente. Lo que pasa es que en unas épocas del año llueve más que en otras, y tiene que ver precisamente es con esta danza del sol, de la danza de la Tierra alrededor del sol. Entonces eso, por ejemplo, es un tipo de monitoreo que nosotros podemos hacer sin necesidad de instrumentos demasiado complejos, y el que podamos entender entonces que es esa rotación la que entonces genera que en unas épocas del año estemos más cerca del sol, pero en otras estamos más lejanos. Y que entonces el día no dura lo mismo durante todo el año. Hay unas épocas en que el día es un poco más largo y otra época en la que el día es un poco más corto. Y aún estando en los trópicos, aunque esos grandes cambios, porque el hecho es que nosotros estamos acá, el eje, recuerden, entonces es un poco inclinado respecto a este eje, digamos que cruza los dos polos. El hecho de nosotros estar aquí en el trópico nos garantiza que estamos recibiendo más o menos durante el año la misma cantidad de radiación. Pero estos que están por aquí abajo o estos que están por aquí arriba, entonces sí logran ver que en determinadas épocas del año reciben más energía, como en este caso, y ahí es donde ellos tienen el verano, y en estas otras épocas, en este otro hemisferio, ellos están en invierno. Pero aún así, nosotros estando en el trópico podemos percatarnos de ese movimiento alrededor del Sol. Otro asunto muy importante es que pensamos también pues por la escala misma en la que vivimos, pero ese es un planeta, es un sistema totalmente cambiante. O sea, nosotros antes teníamos unos continentes así, unidos en una gran masa continental, Pangea, y se han ido moviendo poco a poco. Hace 135 millones de años estábamos así. Esta es la configuración que nosotros conocemos. Y esto es lo que se proyecta que será la posición de los continentes dentro de 150 millones de años. El asunto es, el clima que tenemos ahora es porque tenemos una distribución continental de esta manera. Aquí el clima era distinto y por allá antes en el pasado era aún más diferente. ¿Listo? Entonces es como entender que nosotros finalmente vivimos a una escala muy pequeña de toda la historia de la Tierra, pero aún así entonces ahí viene un tema pues que es como bien interesante y bien álgido a la vez, y es el asunto del cambio climático. Digamos que hay mucha controversia en eso. Yo tuve la oportunidad de estar en una escuela que era solo de geólogos, digamos que los de clima éramos minoría. Entonces ellos decían, ¿cambio climático? ¿Cuál cambio climático? Pues 2 grados centígrados. Cuando la Tierra ha pasado por épocas en las que ha estado congelada y épocas en las que no, eso no es cambio climático. Incluso la posición, ¿no? Es que esa visión de que la emisión de gases de efecto invernadero, el que seamos entonces estemos en una era de industrialización, que estemos emitiendo CO2 a la atmósfera, que estemos deforestando y de esa manera eliminando un sumidero de CO2, es una visión antropocentrista, porque eso no va a generar los cambios que este tipo de cosas sí generan. Es una discusión, yo creo que a lo último hasta casi que filosófica, ¿cierto? En el asunto entonces de ver cuál es la disciplina que logra mostrar, cuál es como lo que realmente está ocurriendo. Lo que es cierto es que las temperaturas han incrementado en el transcurso de los últimos 100 años. Todavía, digamos, está en debate porque las pruebas que tenemos, y ahí viene la importancia también del monitoreo, es que no tenemos observaciones suficientes para poder atribuir a qué se debe ese cambio climático. Finalmente, en mi opinión, yo pienso que se van convirtiendo como estas cosas en caballitos de batalla de los gobiernos y de determinados poderes. Ahora, ¿qué hay? Adaptación al cambio climático, ¿cierto? Entonces decimos adaptación al cambio climático cuando ese cambio climático, muchas de las razones para que eso están generados son por unos sistemas económicos. Unos sistemas económicos finalmente enmarcados en el poder. Pero nos tenemos es que adaptar al cambio climático, ¿cierto? Entonces son como esos asuntos pues que van emergiendo en donde la ciencia tiene un papel importante
y debe buscar también como un papel neutral, pero no solo la ciencia, o sea, no solo el que fue, hizo una maestría, un doctorado, sino lo que comentaba ahora, por ejemplo, Lina. Un caso muy interesante, como un paralelo muy interesante que va emergiendo es Guadalupe. El primer proyecto hidroeléctrico del país ya está saliendo, pero está entrando Pescadero Ituango. La gente dice, a nosotros nos ha cambiado el clima antes era de esta manera, era de otra manera. Tienen maneras también de mostrarlo, pero digamos que desde el punto de vista de los registros, esa oportunidad no estuvo. Pero ahora, si podemos empezar con ese monitoreo, podemos entonces a lo largo de los años, en la medida en la que ese proyecto ya vaya teniendo más tiempo, poder ir demostrando realmente y aprendiendo. O sea, por ejemplo, para nosotros en la Universidad de Antioquia, la razón por la cual también decidimos como meternos en algo como que sonaba muy social y entonces la ingeniería que era como poder entender el clima de este departamento y en realidad de este país, que tiene montañas, tiene valles, tiene desiertos, ¿cierto? Tiene la selva del Amazonas bombeándole humedad todo el tiempo. Estamos también con unas corrientes que nos llegan del Pacífico, unas montañas por donde entonces los aires van a subir y se van a generar lluvias. Si nosotros nomás con variar un poquito en la altura encontramos zonas muy húmedas, otras zonas secas, uno se va de aquí a la costa y pasa por no sé cuántos pisos térmicos, se quita el buzo, se lo vuelve a poner. Esa complejidad nos limita mucho el poder entender cómo realmente varía este clima, ¿cierto? Entonces ese es como el sentido también del monitoreo, desde lo científico, desde lo que a mí personalmente las preguntas que yo como en mi área pues de trabajo tengo, pero también el que la gente pueda, qué bacano que la gente pueda decir, vea, llovió tanto en esta parte, pilas que más abajo a usted se le puede crecer la quebrada, que puedan entender también esos números qué significan, y ese es el objetivo de conformar esta red de monitoreo, que podamos tener entonces esos elementos que nos ayuden también en la toma de decisiones. Lo que decía Lina, planes de ordenamiento territorial, estudios de impacto ambiental, planes de desarrollo, casi todos desarticulados de la gente. Y eso es como, yo creo que otra de las ganancias también de que un proyecto de este tipo esté en una facultad de ingeniería. Y es que fuimos formados, por allá las partes sociales, por acá la ingeniería, estos hablan mucha carreta y estos son muy cuadriculados, ¿cierto? Es como lo que tenemos, y que nos pongamos a hablar es muy complejo. Pero el que nosotros podamos, por ejemplo, avanzar poco a poco en que esos instrumentos de planificación sean también en consenso con la gente, que el ingeniero que va a llegar, sí, claro, su Hidroituango bien diseñado y todo, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué genera eso? No solo a nivel climático, a nivel hidrológico, sino en la gente, en las comunidades. ¿Cuál es la historia de esas comunidades? ¿Cómo ven ellos eso? Una cuestión más consensuada es precisamente, yo creo que a largo plazo, lo que podríamos buscar como con ese tipo de asuntos. Y yo creo que es como la filosofía finalmente del proyecto, o es un proyecto piloto, o sea, es así pequeño en comparación pues con la inmensidad y la complejidad del territorio en el que estamos. La idea también es, hay iniciativas también de otras partes hacia el monitoreo, solamente que tienen como digamos enfoques distintos. Aquí en Medellín nomás está el sistema de alertas tempranas, ¿cierto? Que tienen un enfoque hacia el monitoreo, tienen una instrumentación muy buena y están trabajando en eso desde hace tiempo. Entonces el hecho es también como de poder unirnos, no todos debemos recorrer el mismo camino, pero sí queremos llegar a un objetivo común, y yo creo que de eso se trata, de buscar un poco como esa interdisciplinaridad y también un poco la interinstitucionalidad. Y yo creo pues que en este proyecto es como algo así, pues lo que estamos buscando es de largo aliento, o sea, yo iría ya de no parar. Y bueno, claro, pues en este momento se está siendo ejecutado por la Universidad de Antioquia, llegará a un fin, digamos, en esa ejecución. La corporación también tiene otros asuntos que atender, hay que mirar también las posibilidades de financiación, pero ¿cuál es el asunto? El asunto aquí también es que eso logre quedar un poquitico en la gente, que ellos mismos, que nosotros mismos logremos buscar cómo mantener ese monitoreo de la lluvia. Para los niveles de los ríos vamos a poner unas reglas, se llaman miras, en unos estacones al lado de la corriente, que el poblador pueda llegar y mirar y entonces ve, eso está como a 5 centímetros, a 15 centímetros, ese 15 centímetros ya le empiece a decir algo.
Esa es como la idea pues en este proceso. Y como les decíamos ahora pues al principio, la idea era como más un conversatorio, como generar un poquito la reflexión de nuestro rol como habitantes de la gran ciudad, que muchas veces hemos perdido como ese contacto con la naturaleza, leer esos detalles de la naturaleza. Nomás en el diplomado que estamos ofreciendo en la universidad nos decían que los caracoles, hay unos caracoles que ponen sus huevitos hasta el punto donde llega la inundación, que entonces cuando ellos ven eso, ellos ya saben que ahí es el punto de inundación. No es una regla, no es el radar que está enviando una señal, son otras formas, porque es que además hay conocimiento, lo que pasa es que lo hemos olvidado, y por eso es que en la historia de ocupación es eso también, hacer memoria. Nuestros abuelos cómo hacían las cosas, cómo vivían, porque a veces también está esa fractura entre las generaciones, y son como las distintas conversaciones que se han tenido, los gestores, los chicos que están en el trabajo en campo han mantenido conversaciones de ese tipo, y la idea es como mantener un poco esa reflexión y que se abra y que cada quien también desde lo que es finalmente logre como aportar en ese sentido. Es que nos unamos, así suene hippie, por el cuidado de la vida, pues finalmente. Preguntas, dudas, aportes. Ay, bien. No, yo les quiero agradecer pues, a ustedes y a la que tuve el martes, agradecerles por el trabajo, porque esos temas yo creo que hay que agradecerlos, porque hacen cosas que en parte es lo que uno quiere hacer también, y es generar, como les dije, es que ustedes mencionaron tantas cosas y generar conciencia. Para mí por ahí arranca todo. Primero se genera conciencia y después arranca todo lo otro. Marco. Quiero saber en qué estado va el monitoreo, con lo que terminaste ahorita hablando del proyecto Ocio. ¿En qué parte del monitoreo que puedan hacer los pobladores de una creciente o algo? Apenas vamos a entregar la instrumentación, porque es que en el proceso a personas que se han vinculado pues a la red, o sea, son personas habitantes de las comunidades que han hecho parte del proceso, que han venido a los talleres y que se han interesado. ¿Y son equipos diseñados por quién? Mira, hay unos equipos manuales que son unas basiquitas, unos pluviómetros, no traje uno, pero son unas basiquitas graduadas donde se puede ver la cantidad de agua. Y lo que te comentaba ahora, las miras pues que se ponen al lado de los cauces. Entonces son equipos manuales que se le entregan a las personas para que hagan el registro cada 12 horas. Y hay otros equipos que son automáticos, unos pluviómetros automáticos, uno para cada municipio y unos que son más reducidos en cantidad, pero que son para medir el nivel de las corrientes grandes, del Cauca, el Magdalena, el Chile, el Pozo. Esos ya se entregan en las administraciones, pues se entregan en los municipios y es solamente uno por municipio y son instrumentos diseñados en la Universidad de Antioquia por un tipo de ingeniería electrónica que está trabajando acá. Muchas gracias por el trabajo de ustedes y por a mí se llama Valeria Llano, que vino Catherine Vieira que me habló, pero bueno, ya vemos que es todo el grupo. Lo que quiero hacer notar es que es todo el grupo, pues son ustedes y se vienen, son 40, son un montón de gente que hay que agradecerle a todos, ¿sí? Hay que agradecerle a todos. La red social de monitoreo. Muchas gracias, dieron muchas cosas, muchas gracias, Yo estaba ahí sentado y usted no se imagina la cantidad de cosas que yo quisiera que la gente se diera cuenta con esto, y es que todo está conectado. Ustedes hablaron hoy de 4 conferencias que se dieron este mes, y por ahí 2 que se dieron en meses anteriores, porque yo estaba en casa, yo me he perdido uno, ya otro estado. Y ustedes mencionaron cosas que se han mencionado. Aquí hubo la del agua, que ya es bastante obvio con la relación, pero hace 8 días estuvo
la de Pablo, que fue Pablo Castro, que contó la vida, qué tan viejo es nuestro planeta, y hablaron de eso, entonces quiero como hacer recalcar eso y que es lo bonito de esto, es que todos los conocimientos están conectados, y no solo eso, sino que ustedes lo demuestran, pues con lo que vieron de lo que hace cada uno de ustedes y la vida que han pasado, entonces quería hacer como ese comentario ahí por añadir. Igual como siempre, invitarnos a la próxima, que es el martes, alguien que ya tuvimos acá, que fue Alexander Rocha, nos va a hablar él es psicólogo y escritor y va a hablar, la sesión se llama Transformismo y Bacanal, Alegre Mutación Global. Entonces todos invitados a asistir a la charla de Alexander y bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por lo que hacen y por haber estado acá y compartir. Y abierto para todos. Si a alguien no le llegó el tarrito, está por ahí. Listo. Gracias para ustedes.